Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos el día de hoy a una nueva plática, un Facebook Live. Fundación Marzoni está comprometida con ayudar con temas para cuidados de prevención de la salud, dando apoyo a la ventanilla de salud del Consulado de Miami para todos los migrantes y para toda la gente que nos escucha, porque siempre saber tips de salud es muy importante. Vamos a dar unos minutitos a que se vayan uniendo nuestros seguidores y por lo pronto vamos a dejar un video para poder hablar del tema de hoy, que ustedes ya han escuchado en muchas ocasiones hablar de lo que es el colesterol y los triglicéridos, pero vamos a ampliar un poquito el tema para quitar sus dudas. Entonces, si tienen alguna pregunta, nos pueden ir dejando y les encargamos de darnos un like. Suscríbanse a nuestros canales en YouTube. Y bueno, damos comienzo al día de hoy en nuestro tema. Colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo, porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la función de eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Estas células producen la placa de ateroma, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar en un infarto de corazón o en un ictus cerebral. Hola, hola amigos, bienvenidos a esta tarde. El día de hoy, como ya se dieron cuenta, vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que ya hemos escuchado mucho, que a veces el hablar de él genera cierta incertidumbre. Vamos a definir entonces en esto qué es el colesterol y qué son los triglicéridos, porque si bien ya lo hemos escuchado en múltiples ocasiones que nos han mencionado que quizás tenemos alteración en nuestros estudios, estas dos cifras, a veces el escuchar que están elevadas nos da mucho miedo. Y sí, es una situación que hay que cuidar y que hay que mantenerlo en vigilancia, pero tampoco es para generar pánico. Entonces, es muy importante mantenerse informados y de alguna forma empezarse a ocupar para tener el equilibrio en estas sustancias. Entonces, empecemos por definir qué es el colesterol. Tanto el colesterol como los triglicéridos son sustancias grasas que se mantienen en el organismo. Vamos a definir que el colesterol no es malo mientras esté en los niveles adecuados, que ya más adelante hablaremos sobre los niveles, pero realmente el colesterol tiene una función. El hígado por sí solo tiene un funcionamiento que hace que se produzca dentro de la bilis sustancia de colesterol para degradar y para, a fin de cuentas, tener una función dentro del cuerpo. Entonces, esta sustancia grasa
va a viajar prácticamente por la sangre. El problema está cuando por razones externas empezamos a generar excesos de colesterol, es cuando se empiezan a formar ciertas placas que yo les digo, el colesterol es grasa, pero que de alguna forma el cuerpo, de una manera para compensar, ha generado que estas grasas se consideren grasas liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos a través de la sangre, no vamos a ver el colesterol como las gotitas de grasa que están ahí detenidas, sino como son liposolubles, lo que hacen es que van a viajar a través de la sangre porque tienen función dentro del metabolismo del organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas grasas solubles? Que estas, cuando empiezan a haber niveles excesivos, forman dentro de las venas o las arterias, forman ciertas capas que van adhiriéndose, y si nosotros nos damos cuenta, las venas y las arterias son por donde viaja la sangre y son unos tubos muy pequeños, que si se van acumulando el colesterol, lo que va haciendo es que va ocluyendo, y al tapar el espacio de la vena o de la arteria, lo que va haciendo es que se vayan agregando otros componentes y que eso a la larga forme algo que se llaman trombos ateroscleróticos. ¿Y qué es lo que produce esta obstrucción? Que se tapen esos vasos, y entonces por eso es que es tan importante mantenerlos en buen equilibrio, porque al taparse los vasos, entonces nos pueden dar consecuencias muy graves, como viene siendo un problema de un infarto al corazón, como puede ser un derrame cerebral, o producir un accidente cerebral. Entonces, por eso es importante mantener en buen estado estos niveles y saber de qué manera lo tenemos que ir haciendo, porque hasta cierto punto es algo muy sencillo, pero que muchas veces no nos ocupamos por desconocimiento. Les quiero recordar que toda la información que nosotros manejamos por estos medios es una información que lo que ayuda es a que ustedes mantengan el conocimiento de qué es lo que está pasando, pero esto no es ninguna consulta, y lo que se sugiere es que tengan sus visitas periódicas. Normalmente se recomienda que arriba de los 40 o 45 años hay que visitar por lo menos una vez al año al médico para que les haga un chequeo general, y que estén, cuando tienen algún antecedente de familiares que ya padecen de aterosclerosis o tienen algún antecedente, bueno, por lo menos cada 6 meses sería muy conveniente hacerse sus chequeos. Eso ya dependerá de lo que sus médicos les vayan indicando. Por eso es importante que hagan una visita por lo menos anual, para que de ahí vayan teniendo la información que ustedes requieran de acuerdo al caso de cada uno de lo que presentamos. Entonces, estamos hablando, ¿cuál es la fuente donde vamos a obtener colesterol? Como les mencionaba al principio del tema, el hígado por sí solo tiene la función de formar ciertas sales o conducir las lipoproteínas que van a generar cierta cantidad de sustancia, que se supone que más o menos es entre un 10 y un 20% del volumen total que lo produce el hígado. El resto del colesterol básicamente se va a acumular por el tipo de alimento que consumimos. Por lo tanto, es muy importante vigilar la dieta, que eso también les pedimos. Visiten a sus nutriólogos para que tengan toda la información de cuál es la dieta adecuada para cada uno. Recuerden que dentro de la medicina somos individuos. No todos los pacientes o no todas las personas van a requerir las mismas o van a necesitar los mismos requerimientos en cuanto a alimentación, en cuanto a actividades. Por eso es muy importante acudir con el personal de salud encargado para que de alguna manera ustedes tengan la mayor información y que no esté afectando a su organismo, porque a veces confundimos las cosas y pensamos que todos en general tenemos que tomar determinados alimentos o tenemos que hacer determinadas actividades, y no, eso va a depender de la edad, del estado físico,
de las condiciones en cuestión de salud. Entonces, por eso es importante visitar a la gente encargada del sistema de salud para que les den las recomendaciones adecuadas a cada uno de acuerdo a sus condiciones. Entonces, vamos a hablar que el cuerpo en sí necesita cierta cantidad de esta sustancia conocida como colesterol para que ayude dentro del metabolismo o el funcionamiento general del cuerpo en el sistema digestivo. Se necesita cierta cantidad específica para que se lleven a cabo las reacciones metabólicas en el cuerpo. Entonces, estamos hablando que mientras el colesterol lo debemos de mantener normalmente en los niveles más bajos. Siempre vamos a tener un nivel que es el que se considera como un nivel básico o normal, y de ahí prácticamente tenemos cifras que son dentro de las que se determinan altas, pero estables o aceptables. Entonces vamos a decir que este colesterol que obtenemos nosotros, los alimentos que nosotros ingerimos, básicamente un 50% del colesterol que contenga el alimento es lo que el cuerpo va a retener. Entonces, estamos hablando que dentro de estas cifras es muy importante que sepamos a veces los valores normales, porque muchas veces nos tomamos los estudios y cuando vemos ahí que nos están poniendo que tenemos el colesterol alto, no tenemos ni idea de qué cifras estamos manejando. Pero sí es muy importante tener una noción que existen valores estándares de lo que vienen siendo estas cifras. Y, por ejemplo, vamos a hablar que el colesterol total que debemos de tener en el organismo, el rango normal debe de estar menor a los 200 miligramos sobre decilitros. De este colesterol total, el rango aceptable puede estar todavía entre 200 y 240, pero ya considerando que 240 es un índice normal, pero ya alto. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando ya estamos hablando que está dentro del límite, yo les digo, es cuando ya estás como en la tablita, cuando ya tu límite aceptable que ya se alteró entre los 200 y 240, todavía puede ser que no te genere ninguna enfermedad o ningún padecimiento, pero cuando ya estamos en ese límite de los 240, es necesario empezar, bueno, primero visitar al médico, porque el médico es el que establecerá cuál es el tipo de tratamiento que necesitas llevar, aunque es muy importante mencionar que el cuerpo hasta cierto punto en este sentido del colesterol es tan fácil que modificando la dieta se considera que si se lleva una dieta completamente sana y se siguen las indicaciones tal como el médico las indica, en aproximadamente 2 semanas uno puede volver a establecerse las cifras de colesterol, pero manteniendo realmente todas las indicaciones que el médico da rigurosamente. Dentro del colesterol vamos a hablar de 2 tipos de sustancias, lo que viene siendo las cifras LDL, que es la lipoproteína que se considera de baja densidad, y esta lipoproteína que yo les menciono para que entiendan, la lipoproteína es la que se va a encargar de transportar la cuestión del colesterol, pero ¿qué es lo que pasa? Esta lipoproteína de baja densidad es la que va a acarrear al colesterol de lo que es del hígado hacia el cuerpo, hacia el exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué necesitamos mantener estas cifras bajas? Porque si el hígado que está produciendo el colesterol lo lleva a transportar al organismo, cuando se eleva quiere decir que entonces tenemos mucho colesterol fuera en todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que nos puede afectar? Nos puede afectar desde la vista, nos puede afectar las venas del cerebro, nos puede generar taponamientos a nivel de las arterias en el corazón,
a nivel de miembros inferiores o de las piernas también puede generar insuficiencias venosas. Entonces, prácticamente, por eso es muy importante mantener las cifras del LDL bajas, porque estamos hablando que es el colesterol que sale del hígado, pero que se va hacia el cuerpo. Y cuando ya tenemos excesos de LDL, lo que está pasando es que se empieza a acumular y es lo que forma lo que yo les mencioné desde un principio. Placas que se empiezan a adherir en las arterias y es donde empieza a generar lo que llamamos aterosclerosis, que de alguna forma va volviendo las venas un poquito más rígidas, vamos a llamar así, porque como se empieza a taponear por dentro de la vena, eso disminuye la circulación de la sangre porque va generando como obstáculos y eso nos puede generar muchas cosas, nos va a aumentar la presión, va a generar problemas quizás también con la situación del azúcar. Entonces genera toda una descompensación en tener cifras altas de este colesterol LDL. La cifra normal del colesterol o la aceptable debe de ser entre 100 y 160 miligramos sobre decilitro. Y a este colesterol es al que consideramos o es llamado, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, como un colesterol malo. Pero ya explicamos por qué es que se considera como un colesterol malo, porque este es el que es causante de las enfermedades en cuestión de circulación. Y entonces vamos a hablar del otro colesterol, que es el colesterol HDL, que es considerado como el colesterol de alta densidad. Y este colesterol lo que va a hacer es que es el colesterol que va a recoger, o yo les digo, estos lípidos son los transportes que van a recoger el colesterol que se encuentra afuera y traerlo de regreso al hígado para metabolizarlo. Entonces, por eso es importante mantener dentro de los niveles el colesterol LDL bajo y el colesterol HDL, que es considerado como un colesterol bueno, en niveles un poquito más elevados. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto o cómo lo vamos a lograr? Con la alimentación. Por eso más adelante vamos a hablar sobre la alimentación, porque esta es la parte básica para mantener un equilibrio dentro de las cifras de colesterol que son aceptables. El HDL, como ya les mencioné, debe de estar en una proporción entre 40 y 60 miligramos sobre decilitro. Y este colesterol, vamos a decir que se puede obtener con una alimentación sana a base de vegetales, de fibras, pero bueno, más adelante vamos a hablar un poquito sobre la nutrición, porque esa es la parte básica de mantener en equilibrio estas cifras. Dentro de las cifras, que una cosa es tener problemas en alteraciones en colesterol, acuérdense, mencionamos, colesterol total se divide en el LDL y en el HDL. Y otra de las cifras importantes que se encuentra dentro de nuestra sangre, que también es una grasa, vienen siendo lo que llamamos los triglicéridos, que no forzosamente porque tengas colesterol alto vas a tener triglicéridos altos, o sea, aunque van los dos casi juntos, no quiere decir que porque mantengas una cifra alta la otra va a estar igual. Sin embargo, hay muchos pacientes que tienen los dos, y tanto colesterol como triglicéridos. Entonces, esos pacientes tienen más altos índices o más alta la predisposición de padecer problemas, como ya lo mencionamos, infartos y algunas otras enfermedades. Inclusive cuando los triglicéridos están muy aumentados, que la cifra aceptable de los triglicéridos debe de ser entre 150 y 200 miligramos, cuando ya estamos teniendo cifras entre 300, 400, ya son cifras que volvemos a decir, ya son cifras que ya están elevadas, que ya se excedieron de los límites y que ya deben de ser cifras que necesitamos darle un tratamiento o un seguimiento. Sin embargo, hay pacientes que pueden estar tan descontrolados metabólicamente que esos
pacientes lo que van a generar son cifras arriba de 1000, pero cuando ya estamos hablando de unas cifras arriba de 1000 de triglicéridos, son cifras que son muy alarmantes. Inclusive muchos de esos pacientes a veces requieren hospitalización porque estos pacientes que ya están teniendo una alteración tan drástica en esta situación del metabolismo de los triglicéridos, son pacientes que tienden a generar problemas de pancreatitis. Entonces, volvemos a retomar la situación. Si un paciente tiene alteración en el metabolismo de las grasas, nos va a elevar el azúcar. Por lo tanto, los pacientes diabéticos que tienen problemas de colesterol tienen un problema muy alto de presentar problemas a nivel del páncreas. Por eso es importante ir cuidando que si tenemos enfermedades agregadas, como viene siendo la hipertensión, la diabetes, o si ya tenemos antecedentes de infartos previos, se consideran que las cifras que son aceptables todavía deben de estar más bajas porque estos pacientes tienen una alta incidencia en presentar enfermedades que pueden llegar a ser inclusive a veces mortales. Entonces, por eso es muy importante cuando ya tenemos cifras elevadas, empezar con un tratamiento y un seguimiento. Los niveles, siempre es importante mantener los niveles recomendables dentro de las cifras porque si no empezamos a generar otro tipo de patologías. Yo les explico a mis pacientes normalmente que cuando el hígado es el que se encarga de metabolizar, ¿qué es metabolizar? Es separar todo lo que nosotros comemos, a fin de cuentas lleva un proceso químico dentro del cuerpo. Entonces, cuando nosotros comemos alguna sustancia, si vamos agregando o vamos acumulando grasa por el exceso de los alimentos que estamos teniendo, como vienen siendo embutidos, como vienen siendo grasas saturadas, todo lo que son frituras, todo eso a la larga va generando excesos de grasa que van recubriendo el hígado y el hígado entonces empieza a generar algo que a veces también a lo mejor han escuchado, que se llama hígado graso. Y ese hígado graso es por el exceso que hemos tenido en lo que comemos y en que de alguna manera no quemamos esas grasas que estamos consumiendo. Por eso es muy importante también la situación del ejercicio, porque cuando ese hígado no está funcionando al 100%, lo que está haciendo es que me está acumulando grasa y con el tiempo esa grasa entonces me va a obstruir completamente a todo el sistema. Entonces llega el momento que el hígado está ya tan congestionado o tan saturado de grasas que ya lo que coma, así sean alimentos que sean nutritivos como los vegetales, a fin de cuentas, dentro del proceso que tiene para degradarlos, el hígado está reconociendo prácticamente las grasas que son las saturadas. Y al reconocer esas grasas, entonces se vuelve un círculo vicioso de que a fin de cuentas nos vuelve a generar más LDL, que es el colesterol malo. Entonces, por eso es muy importante hacer de repente algunos procesos que se llaman emultorios, que son procesos a nivel de terapias naturistas, que ayudan a que prácticamente el hígado se limpie para evitar que de alguna manera se mantengan esas cifras altas de colesterol y de triglicéridos. Por eso es muy importante tener el conocimiento de qué sucede con el colesterol. Y aunque se supone que estas son enfermedades propias de los adultos, porque eso se va generando con el tiempo por los malos hábitos que tenemos, tanto alimenticios como en la cuestión del sedentarismo, la situación es que algunos jóvenes algunos a edades muy tempranas pueden generar problemas o pueden generar cifras altas. Sobre todo en estas nuevas generaciones se está viendo que están manteniendo cifras altas tanto de colesterol o triglicéridos, pero por la situación de que si ahora nos damos cuenta, los niños de ahora ya no salen a jugar a la calle, ya no hacen actividad física, ahora se la pasan viendo la tablet, se la pasan sentados viendo la televisión. Entonces, los niños, por lo general, aunque coman cosas nutritivas, necesitan hacer ejercicio, necesitan hacer actividad
para quemar esa grasa. Y como no se está teniendo la actividad que deberían de hacer, que para considerar más o menos la relación en cuestión de para quemar las calorías, se supone que uno más o menos debería de caminar lo que representa 20 cuadras para caminar, para poder quemar cierta cantidad de grasas y evitar que se acumulen dentro del cuerpo. Entonces, esa es la situación de lo que ocurre con estas nuevas generaciones que a muy tempranas edades nos están presentando problemas de colesterol. Entonces, la situación es que en estos jóvenes lo que tenemos que empezar es, aparte de visitar al pediatra, porque los pediatras son los que van a llevar la contabilidad de sus niveles, y de alguna manera les van a empezar a llevar quizás ciertas dinámicas para que empiecen a disminuir sus cifras en situación de su colesterol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A partir de ahora empezar, como decimos, a aprender a cocinar con inteligencia. Y si no cocinan en casa, por lo menos empezar a ocuparse de qué es lo que se consume. Volvemos a la situación de los jóvenes. Si nos damos cuenta el tipo de alimentación que los jóvenes llevan en la actualidad, prácticamente hablamos de todo lo que son frituras, todo lo que vienen siendo panes o harinas saturadas, las hamburguesas, las pizzas, la soda, todo ese tipo de alimentos que consideramos alimentos chatarra son lo que están haciendo que las nuevas generaciones estén presentando problemas de colesterol. Entonces, por eso es muy importante cuidar qué es lo que se consume. Todo lo que viene siendo productos de embutidos, por ejemplo, productos que contienen muchas harinas, productos que contienen azúcares en exceso. Todos esos productos a la larga van generando que el colesterol se mantenga con las cifras muy elevadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primera, insisto, lo básico es estar en un chequeo médico, porque no quiere decir que porque ya sé que tengo el colesterol alto y me someto a determinada dieta, ya con eso voy a manejar mis cifras. No, ustedes tienen que acudir con sus médicos, los médicos les van a hacer un chequeo constante y de ahí les van a indicar cuáles son los procesos que tienen que seguir. Muchas de las ocasiones, insisto, cuando las cifras están dentro de la alta pero aceptable, probablemente con la dieta, con el ejercicio, con dejar de fumar, con no consumir alcohol, o sea, tomando medidas generales, muchas de las ocasiones tiende a bajar, pero cuando ya esas cifras se mantienen, quiere decir que el hígado no está trabajando al 100%, y entonces es cuando los médicos deciden prescribir ciertos medicamentos para empezar a ayudar a reducir estas cifras que no se están quemando al 100%. Entonces, la situación de tener este conocimiento es para prevenir enfermedades que pueden conducir prácticamente a generar embolias, a generar inclusive la muerte, como habíamos mencionado desde un principio. Entonces, por eso es muy importante manejar los conocimientos básicos en cuestión de alimentación. La dieta adecuada en un paciente que está teniendo problemas de colesterol es a base de vegetales, a base de fibras, los líquidos suficientes, que eso lo hemos mencionado ya en algunas otras pláticas. El agua es muy importante, sobre todo en estos casos, porque habiendo agua vamos a remover todas esas sustancias que a veces están tan adheridas, pero llevando los seguimientos de la actividad física, y de alguna forma, si se requiere tomar medicamentos para que ayude a destruir esas placas que ya están formadas, bueno, pues eso es lo que nos va a ayudar a reducir. Pero entonces, por eso es muy importante mantener dieta, ejercicio y evitar alcoholismo y el tabaco, que son otras de las cosas que se agregan como una situación
que detienen nuestros procesos en cuestión del funcionamiento del cuerpo. Entonces, por eso era muy importante hablar el día de hoy del colesterol, porque muchas veces, como yo les dije, el escuchar que tenemos cifras altas, a veces o no le tomamos la importancia porque pensamos que, sí, es el colesterol, pero lo que no nos damos cuenta es todo lo que nos puede generar una alta de estas cifras, porque, bueno, hay enfermedades que después se vuelven irreversibles, ¿no? Cuando forman una trombosis o cuando genera ya un infarto, quedan ciertos daños que a fin de cuentas van a limitar la vida diaria. Entonces, pues ese es el tema del día de hoy. Vamos a checar a ver si por aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta. De todos modos, como siempre les he dicho, en el transcurso de las pláticas vamos a ir contestando nosotros la información. Y bueno, pues vamos a estar mencionándoles cada que tengamos nuestras pláticas. Es muy importante que nos dejen sus comentarios, que nos den like, que si de alguna forma les gusta nuestra información, nos hagan saber si tienen algún otro tema que les gustaría que comentáramos. Y cualquier duda, saben que nos pueden contactar por Facebook, por YouTube, o nos pueden dejar directamente en el WhatsApp información para que nosotros les hagamos saber y respondamos a sus comentarios. Pues el día de hoy terminamos con esta plática con el colesterol. Ahora era una plática muy pequeña, pero no me despido sin antes decirles que seguimos todavía en vigilancia con la cuestión del COVID, que las cifras siguen aumentando, que en estos momentos es necesario que todos nos responsabilicemos y hagamos el uso correcto de los cubrebocas, que no dejemos de usarlos, que de alguna manera seguir los lineamientos en cuestión de el lavado de manos. Entonces es muy importante continuar con todas estas medidas de seguridad porque las cifras se siguen presentando y de alguna manera eso nos está de alguna forma teniendo con situaciones que nos están preocupando porque los casos se siguen presentando. Así es que, bueno, pues queremos darle las gracias a todos los que están presentes, a los que nos escucharon, y les pedimos que nos compartan, porque esta información a veces es muy importante para que haga llegarse con las personas que a veces no toman la responsabilidad de lo que representa el cuidar de la salud. Entonces, les agradecemos a todos y nos estamos viendo muy pronto. Saludos, amigos. Gracias. Bye, bye.